Bueno, arrancamos, total si se sigue sumando gente. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una brevísima introducción a la charla de hoy, así ya arrancamos. Desde el área de Cultura Científica y la Unidad de Vinculación Profesional de la Facultad, tenemos el agrado de presentar la charla de debate titulada "Popularización no es vulgarización, dijo y me conquistó. Cultura científica y sus términos aplicados en América Latina", a cargo de la magíster Gabriela Bertone. En esta charla analizaremos los conceptos utilizados en la comunicación científica como difusión, divulgación, vulgarización, popularización y términos aplicados a políticas públicas como cultura científica y alfabetización científica. Muchos de ellos nacidos en Europa y exportados posteriormente a América Latina. Gabriela Bertone, que nos visita desde Perú, tiene vasta experiencia en comunicación pública de la ciencia, es magíster en gestión pública, es arqueóloga y especialista en políticas culturales y científicas, además de ser curadora y museóloga. Yo te quiero agradecer muchísimo tu generosidad. Gabriela cada vez que visita nuestra ciudad, porque ella tiene familiares acá y una parte de su vida acá, viene y se ofrece para venir a charlar con nosotros y contarnos un poco de lo que está haciendo. Gabriela inicia sus estudios en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, pero bueno, a pedido de ella voy a dejar que lo cuente, y bueno, y arrancamos. Muchas gracias. Gracias, Sole. Gracias, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, justo me preguntaba si yo había estudiado acá. En realidad esta es mi casa, acá me formé. Empecé en el año 98. Estudié antropología con orientación a arqueología, casi hasta terminar la carrera, y estudié botánica también. Por eso hace un ratito vino Tani a saludarme, porque en realidad me formé en arqueobotánica con ella, y para mí siempre me encanta venir a naturales. Había pensado, cuando hablábamos con Sole, la vez pasada creo que conté un poco del programa de popularización, y mi idea era, bueno, me pidieron hablar un poco de la parte de conceptos, ¿no?, que tienen que ver con eso, pero estaba pensando cómo arrancar. La otra vez era la gran ciencia pop, siempre le puse algún nombre ricotero. Esta vez me vine a Buenos Aires a ver a Fito, había Divididos también. En realidad ese fue el motivo de mi viaje, y también porque creo que estoy emprendiendo la vuelta después de 17 años de vivir en Perú. Creo que me vuelvo para acá, así que nada, vine a ver eso y justamente le planteaba, y estaba pensando cómo arrancar, porque en realidad es un poco aburrido decir, bueno, cultura científica es esto, ¿no?, y cómo se aplica en políticas públicas, y en realidad entonces quería contarle por qué desde la arqueobotánica, también es un poco el contexto del país. En Perú no existe la carrera de investigador, ¿no? Estuve muchos años en un laboratorio de arqueobotánica que fundé junto con otra colega. De hecho, vinimos en el 2007 al Congreso de Catamarca y nos sacamos una foto acá cuando nevó, con mis compañeras, y siempre metiéndole en la parte de arqueobotánica, pero en realidad es muy difícil, no solo trabajar, sino vivir de eso. Tengo 2 hijas, entonces un poco el contexto del país, que es tan complejo. Ahora estamos en una... Bueno, esto va a estar grabado, estamos en una dictadura, está muy complicado, pero es un país que, a pesar de tener un montón de riqueza, tanto de biodiversidad como arqueológica, y siempre digo que estuve 10 años acá en la Facu, mi tío abuelo fue uno de los fundadores del museo, me crié acá a pesar de haber sido de Hurlingham. Aprendí allá en un año lo que no había aprendido acá en un montón de tiempo, ¿no?, por la práctica. Adentro de la universidad tenemos un sitio arqueológico que es una huaca, es un edificio que tiene 100 metros por 80. Es una cosa increíble, ¿no? Pero previo a meterme en arqueología, que era lo que siempre quise hacer, estudié en Bellas Artes también. Me gustaba mucho la parte de la comunicación o de la parte de diseño, y quería arrancar contándoles por qué, además del contexto del país y un poco de mi experiencia, terminé con la parte de política pública y de cómo llevar la ciencia a la gente, básicamente.
Cuando arranqué botánica, haciendo botánica aplicada, el trabajo final era poder ver algo que se vendía, algún elemento que tenga material botánico para ver microscópicamente cómo se identifica. Y yo viví acá en los 90s y fines de los 90s, por tanto no la pasé muy bien, tenía que venir a veces en tren desde Hurlingham hasta acá y de vuelta, a veces no tenía para comer, a veces no tenía dónde quedarme, y en mi barrio, en Hurlingham, todo se fue, creo que como a muchos les pasó, que veo un poco de gente más joven y quizás no recuerda, o eran muy chicos, todo se había ido a la mierda, o sea, y yo tenía muchos amigos que me había criado desde chica, que bueno, o eran chorros, o bueno, salían ellos decían a laburar, o hacían changas, todos ricoteros, todos íbamos a la cancha a ver a Boca y todos íbamos a ver a Los Redondos, y yo era de las pocas que iba a la universidad. Entonces, como no había plata para fumarse un porro, iban a una villa y le compraban a un tipo que era un tranza que le decían el Manza, el Manzanita. Y les dolía un montón la cabeza cada vez que fumaban. Entonces yo dije, voy a averiguar en botánica aplicada, con este trabajo final, ¿qué tiene el porro? ¿No? Entonces agarré, les pedí, no tomé foto ni nada, pero fui, me acompañaron a donde eran, miré, ¿no? Tomé unas notas, obviamente no podía ser, señor Manza, disculpe, a ver qué cosa le pone adentro a los porros armados que vende por $1, no. Y mis amigos, estos que estaban en la calle, estaban alucinados de cómo yo podía llevar un porro a la universidad a hacer investigación. Es como, les partió la cabeza, o sea, les preguntaban y me preguntaban, hice el trabajo y lo presenté. Lástima que Tani se fue porque ella estuvo cuando lo presenté. Fue polémico, no les digo que no, fue polémico. Bueno, ¿qué encontré? Había, además de restos de cannabis, había tucas recicladas, o sea, lo que queda de fumar reciclado, carboncito, había tilo, ¿qué más había? Bueno, básicamente eso era, sí, sobre todo eso, eran esas dos, y además las hojas de cannabis tenían muy pocos tricomas, ¿no? Tenía muy poco, estaba todo muy apelmazado, muy... Bueno, cuestión que presenté el trabajo, aprobé, se armó un debate, y después de ahí fui y le presenté a los chicos todo el trabajo impreso. Yo no les puedo explicar, hasta el día de hoy, o sea, hoy volví a mi barrio, porque vive mi hermana ahí, hasta el día de hoy se acuerdan de eso, pero hay 2 chicos que no estudiaban, y uno siguió la tecnicatura en agronomía, y otro está estudiando todavía, está dando clases en la Universidad de Hurlingham, que tiene temas agronómicos. Para mí eso fue, creo que lo más importante que pude hacer en toda mi carrera, porque fue alucinante, de verdad, y hasta el día de hoy se acuerdan. Eso es como... fue como un momento para mí, ¿no? Y a pesar de querer hacer arqueobotánica allá en Perú y de armar un laboratorio y de todo, siempre me parecía como poco. Me encerraba, miraba el microscopio, imagínense las plantas y las cosas que hay allá. Allá en Perú se dice sacar cachita, es como reírse del otro, que acá hay tesis, y yo les digo a mis amigos, a mis amigas, con 3 porotos, y allá tenemos 50, 70 kilos, literalmente, ¿no? Entonces es otra escala, es otra cosa, pero a pesar de todo, como les decía, Perú es un país con tantas necesidades y tan complejo, que yo sentía que no sé, me faltaba algo, no me quería encerrar solo en el laboratorio. Además que hay un montón de complejidad social sobre el uso de los sitios. O sea, medio Perú, ¿qué medio? Todo Perú está, y vamos a hablar de Lima, queda solo el 3% de lo que había. Y bueno, claro, cuando la gente pobre, donde no tiene dónde vivir, invade una huaca, es un escándalo, los patrimonialistas se agarran contra, ¿no? Pero ya destruyeron un montón para hacer edificios de lujo en otro lado, ¿no? Y no se puede ver el trabajar con la gente, o sea, a nosotros me ha pasado de que nos corran a tiros, ¿no?
Hay un sitio, si alguno estudió acá arqueología, Cerro Paloma, que es el famoso de Shell, que muestra uno de los asentamientos más antiguos, en donde ya hay unas estructuras, me acuerdo de haberlo leído en Americana 1, ahí matan animales, es un matadero a cielo abierto clandestino y eso se llena todo de sangre. Es una cosa dantesca, ya está todo destruido, ¿no? Entonces, hay un montón de problemáticas que no están resueltas y que además tenemos como dos posturas muy antagónicas. Una es, cuidamos el patrimonio per se porque sí, etcétera, y la otra es, ves cómo trabajar con la gente, con el patrimonio, ¿no? Para no enfrentar y ser enemigo. Lo otro es proyecto Capañán, que es todo el camino inca, ¿no? O sea, la gente se agarra a la cabeza, pero esta gente sacó una piedra del camino y lo usó para hacer la casa. Las casas arqueológicas estaban también hechas con eso, o sea, estamos cortando el proceso social. Decimos, no, hasta acá, ¿no? Entonces, a su vez eso acompañó que la directora botánica con la que yo daba clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entró como directora del museo y me dijo, bueno, el museo tiene 90 años tenía en ese momento y nunca había tenido museología y museografía. Y la última vez que se había trabajado seriamente era en los años 60. Me dijo, ¿te animás? Y como en mi carrera de allá, de arqueología, había hecho el curso de museología y museografía con un gran profesor, Javier Alcalde, un gran maestro, me empezó a gustar mucho generar estos espacios en donde la ciencia, el arte, ¿no? se unen y en realidad es un todo, y además son espacios de educación no formal, sobre todo en lugares donde la cuestión educativa es tan compleja, ¿no? Entonces empezamos a reformular todo el Museo de Historia Natural. Hace unos años vine a dar también una charla sobre justamente el museo como una herramienta no solo pedagógica, sino también de popularización de la ciencia. Quizás podrían escuchar bastante allá, donde están en el Museo de Historia, el museo de aquí de La Plata, que creo que le falta un poquito. Bueno, eso es otro tema. Pero empecé a escuchar, a ver, y también acá en Argentina vino toda la corriente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Tecnópolis, con Diego Golombek a la cabeza, Adrián Paenza, etc. Y empezamos a trabajar en conjunto también. Y ahí también conocí a un ser maravilloso que se llama Horacio Tignanelli, no sé si lo conocen, es un astrónomo de acá de La Plata, que se presenta como titiritero y astrónomo. Primero titiritero, después astrónomo. Y él hizo la secretaría digamos, de enlace entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Bueno, a partir de ahí, y a partir de que yo fui la museóloga y museógrafa durante 3 años en la universidad y en el Museo de La Plata, la presidenta del CONCITEC, que era el CONICET de acá, allá no hay ministerio, me dice, venite a trabajar y a dirigir el proyecto del Museo de Ciencia y Tecnología que el Perú no tiene. Y entonces creamos, porque no había el área de popularización de la ciencia. Yo mucho impulsada por la visión que se tenía en Argentina, de este espacio que se armó el 3C, ¿no? Que es de ciencia, conocimiento con Diego, Tecnópolis, etc., y ver cómo enlazar con las universidades. Y a partir de ahí me enamoré de la parte de la gestión pública y me fui mucho más para ese lado, ¿no? Entonces por eso es que una arqueobotánica termina siendo, que igualmente sigo haciendo algunos trabajitos de arqueobotánica, ahora estoy en Chavín trabajando con Rick, con John Rick, pero en realidad no puedo ni vivir ni hacer mucho de eso, pero sí trabajar mucho en el tema de cómo popularizamos, tanto allá está muy popularizada la arqueología hasta el extremo de ser arqueología del espectáculo, ¿no? También pasa eso, se va para el otro lado. Los medios te piden, quiero lo mejor, quiero lo más, el oro de Zipán, ¿no? Y bueno, la gente se siente, la ciudad más antigua de América, y en realidad estás haciendo una narrativa un poquito marquetera, más que el espectáculo. Una industria cultural. Yo te diría que sería una industria de generar verso porque es sensacionalista, ¿no? Y esto va a estar grabado, pero hablar de la ciudad más antigua de América no tiene ningún sentido, ¿no? Falta mucha investigación para poder sostener eso, y en realidad lo que la investigación nos dice, la poca que se deja hacer, porque además
estos arqueólogos grandes son dueños, ¿no?, de todo ese conocimiento, es un poquito complicado. Entonces, también está el otro lado, ¿no? Y sobre todo en arqueología pasa mucho la momia más antigua, el poroto más antiguo, así eso tampoco es ciencia, ¿no? Y se construye esa difusión de la idea de la arqueología del siglo XIX, de generar nacionalismos que en realidad rozan un poco, ¿no? En realidad no tienen mucho sustento científico. Se quiere dar, por ejemplo, en Perú una identidad, porque aunque les parezca mentira, el Perú es un país sin identidad. Son muchas identidades, con mucha, cero inca, cero nativo, cero no pertenecer, y por eso es un país tan complejo y está ahora con un momento tan complejo. En realidad les falta tener esa identidad nacional, no son una nación, son muchas naciones, ¿no? Con una geografía y una historia muy complicada. Entonces, en ese contexto, digamos, hacer arqueobotánica era lindo y interesante, pero además de no poder vivir, tampoco me llenaba demasiado, ¿no? Y cuando entré al CONCITEC empecé a ver que con la gestión pública uno podía movilizar mucho más cosas también, ¿no? Y me fui mucho más para ese lado. Bueno, no quiero que esto sea una charla TED hablando de mí, en realidad y bueno, y siempre mi idea de poder hablar de estas cosas tiene mucho que ver con mi arraigo y esto, y bueno, los redondos y esta historia que les estoy contando tiene mucho que ver, ¿no? Por eso siempre le busco esta vuelta. Aquí es un poco el tema de ver, y para poder llegar al tema de cultura científica, el tema de ver qué se habla en las calles, ¿no? Estos son, por ejemplo, de ahí es la Cátedra de Anatomía Humana en Milán, que hace estos murales súper alucinantes. El de Einstein abajo es una colaboración con Bansky, que es un gran grafitero en París, ¿no? El de arriba, que bueno, ahí estoy, ese es Darwin, pobrecito, que bueno, que también está en las calles, y es un poco, expresa también el sentir social, ¿no? Y quería arrancar la charla también mostrando que para mí esto es tener una sociedad con cultura científica. Vamos a discutir el término, porque es muy complicado ese término. Vamos a hablar de una sociedad con ciencia popularizada, ¿no? Me gusta un poco más también, pero vamos a pensar por qué. Este es un mural a cuyos grafiteros, y en realidad la gente que lo hizo la metieron presa en Brasil. Era una cosa contra Bolsonaro, porque en Brasil como política pública se decidió ocultar toda la evidencia científica, y ustedes saben, no promover las vacunas, y ser más bien un movimiento antivacunas desde una política de Estado, ¿no? Entonces hubo mucha gente que protestó en las calles con graves consecuencias para esas personas, ¿no? Para mí me dice mucho esto, ¿no? Bueno, y ahí estamos con cómo rompemos esto de cultura y ciencia. Cuando tuve que sustentar el programa de popularización de la ciencia de Perú, que creo que la vez pasada lo pueden buscar, está por el programa de popularización de la ciencia CONCITEC, y ahí lo van a poder leer, y su sinopsis, acá tenemos internet, se los puedo mostrar. Tuve que sustentar esto ante el Congreso de la República, ¿no? Entonces para eso es un documento que tiene mucha investigación, y además éramos un montón de gente que lo estábamos formulando, sobre todo los institutos públicos de investigación que hay allá, las universidades, el sector privado, las ONG, y sobre todo el Ministerio de Educación, ¿no? Entre todos conversamos. Entonces yo me tomé el trabajo de buscar, y acá nos enseñan en la Facu, qué quiere decir cultura. 80, ¿no? 80 términos de cómo es cultura, pero ciencia es lo mismo. Más o menos anda por ahí, ¿no? Entonces dejamos hablar de cultura y de ciencia, y sí buscamos, y hay documentos, que ahora les voy a mostrar de dónde nacen,
que hablan de lo que es difusión, divulgación y popularización, y también cultura científica y alfabetización científica. ¿Y por qué los separo? Porque difusión y divulgación y popularización son términos que se utilizan también en comunicación científica, pero en cambio cultura científica y alfabetización científica son términos que tienen una estructura medible para la gestión pública, para las políticas públicas. Y eso sí es importante cuando uno quiere hacer un proyecto, así como cuando lo hacemos en nuestra investigación, también en la gestión pública tiene que ser medible, tiene que ver cómo se genera ese valor público hacia el ciudadano o ciudadana, que es, digamos, el usuario final, ¿no? Entonces, por eso es que usé la palabra y uso la palabra cultura científica dentro del programa de popularización que hice. Por favor, interrúmpanme, pregúntenme, esto sería una charla debate, supuestamente. Bueno, acá la difusión es una acción, ¿no?, de propagar conocimientos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se comparten investigaciones especializadas al interior de la comunidad científica. Esto, además de estar en el programa, es parte de los documentos que tiene la UNESCO, la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina. A partir del 2000 aproximadamente es que se empiezan a poner de acuerdo, digamos. Entonces, dentro del consenso, como ustedes saben, también en ciencia tenemos consenso de conceptos, y dentro del consenso de conceptos, aquí está difusión, que se usa en los documentos oficiales, etcétera, para difundir si hacemos, por ejemplo, un congreso de arqueología no sé cuánto, ¿no? Un congreso de botánica, entre nosotros, digamos, entre los científicos, ¿sí? Divulgación es publicar, extender y poner al alcance del público ese conocimiento científico. Yo divulgo, ¿no? Escribo algo un poquito más fácil y lo mando, lo paso, lo publico. Comunicación científica, ahí ya le han metido algo más complicado, porque la comunicación no solamente tiene una sola vía, son dos vías, ¿no? Pero fíjense que como se utiliza, y también la usan, como les digo, en España, en Francia y también en América Latina, es un efecto en donde uno hace partícipe de lo que, o sea, es el efecto de hacer que otro participe de lo que uno tiene, no hacerlo partícipe. Entonces esta sería, por ejemplo, los científicos, pero también los mediadores que tienen el conocimiento a quienes no lo poseen, ¿sí? Es hacer saber a alguien, la mayoría, algo, el conocimiento científico y tecnológico, y es recrear el conocimiento con fidelidad y contextualizarlo para públicos objetivos, pero haciéndolo accesible, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si el emisor no hace accesible al receptor lo que está hablando, el receptor no lo entiende, ¿no? Entonces ahí hay un feedback desde también el receptor, y por eso es que se habla de comunicación científica. Bueno, entre estos tres, no es ninguno lo que a mí nos convencía, ni es ninguno que creo que estamos de acuerdo para poder llegar a tener murales, ¿no? O para poder hablar de los redondos y la ciencia. Entonces, esto está de a uno, va. Bueno, les quería contar un poco cómo, esto es bien interesante, ¿no? De qué lado de la mecha. Porque cuando Estados Unidos, ustedes saben que había una guerra fría, y además pone el hombre en la luna, Rusia tiene un montón de programas, desgraciadamente no están tan accesibles. Tanto Rusia y recién inicialmente China, programas que llevan ciencia a todos los colegios porque quieren empezar a competir con Estados Unidos en cuanto a el crecimiento científico, sobre todo después de haber conquistado la Luna. Entonces, no tengo, porque he buscado por todos lados información buena para hablar del otro eje, tengo que hablar solo de este eje, pero sí quería contarles que en realidad este eje, el de Estados Unidos, es una reacción a toda la política pública que tiene Rusia, la Unión Soviética, en ese momento, que empieza a tener muchísimo trabajo, sobre todo en los colegios primarios, secundarios y en los técnicos, sobre temas científicos. ¿Por qué? Porque querían tener una masa de personas que quieran ser científicos, ¿no? La vocación científica se estaba empujando un montón. Entonces Estados Unidos, para no quedar atrás,
comienza estudios sobre sobre la cultura pública de la ciencia. Entonces empieza a hacer masivamente un montón de encuestas, de entrevistas, de ir a los colegios, con mucha fuerza, con más fuerza todavía en la época de Carter, empiezan a generar un montón de programas al respecto. Bueno, y a partir de ahí se empieza a empujar este tema de cultura científica, empiezan a haber investigaciones, escritos, etc. Y lo que hace la UNESCO con la federación, o sea, es toda una organización que tiene que ver con el tema de ciencia y tecnología, es un manual para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, que ustedes saben que hay una brecha, porque aquí y en varias partes estábamos en una dictadura militar, que como que mucho este tema, no. Entonces, a partir del inicio de la democracia, no solo acá, sino en varios países, la UNESCO empieza a trabajar en conjunto con distintos países de la región y sacan este manual para la primaria, sobre todo para la secundaria. Pero este manual estaba enfocado, por ejemplo, en tener mayor cantidad de chicos en los colegios técnicos, por ejemplo, ¿no? Estaba mucho más enfocado en eso y en lo que es pensamiento científico. Después, en el año 89, hay una conferencia muy grande en París, que es ahí donde se impulsa. ¿Por qué? Porque en Francia había gobernado, estaba toda la corriente de François Mitterrand, que era un presidente de los 80, medio progre, digamos, en algún sentido, en donde le pone muchísimo énfasis a los espacios de popularización de la ciencia. Y ahí genera la Cité de la Science, que es la ciudad de la ciencia, que si alguien puede googlearlo o alguien pudo ir, es una cosa impresionante. Entonces, es alucinante porque en París tenés el Museo de Historia Natural de París, que es lo más siglo XIX que se te puede ocurrir, alucinante en ese sentido. Ves toda la historia, además de la popularización de las ciencias biológicas ahí. El Palais de la Découverte, que es un palacio que en los 70 se renueva, se reformula, para poder ser un espacio más que todo de divulgación científica, porque ustedes lo visitan y uno tiene que ser estudiante universitario para poder entender ese lugar. Y la ciudad de la ciencia, que es, bueno, es una cosa increíble, en donde además de tener maneras de poder interactuar, uno se mete dentro totalmente, no sé, hay en otra charla que mostré estos espacios, que hay una mesa con arena enorme, más o menos de 3 metros por 3 metros. Y esa arena está ahí y tiene arriba un láser en donde hay cotas de nivel, o sea, están los colores. Y uno va moviendo la mano y con eso se le va mostrando que si, por ejemplo, yo hago un hueco, ahí se va a llenar de agua. Y cómo van cambiando las cotas y los colores. Es impresionante. En otro caso, por ejemplo, para meteorología, hay un meteorólogo, entonces vos te pregunta, ¿y qué ciudad vivís? Y yo le digo, quiero estar en La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales. Te muestra ahí, te muestra cuáles son todas las variables por las cuales el clima es así, y cómo además esas variables con ese clima tienen influencia donde estás en París. Es súper alucinante. Y bueno, entonces no por nada se hace esa conferencia de popularización, miren, ya se usa el término. Ahí, ojo, que también los europeos empezaron a usar la palabra vulgarización, que obviamente tiene otra connotación para nosotros en español, pero no lo tenían en francés en ese caso. En esa conferencia, como participaron países de la región, dijeron no, vulgarización no, es popularización, porque ellos lo tomaban como el tema del vulgo, ¿no? De donde sale la palabra, pero a nosotros nos sonaba como algo un poco despectivo. Entonces se cambia la palabra vulgarización por popularización. Y a partir del 89 es que se empieza a usar esa palabra en gran parte de América Latina. Después en los 90 hay este foro sobre
que se hace sobre la Declaración Mundial de Educación, y hablan ya, porque se incorporan en los 90 todo el tema de la parte ecológica, de ambiente, de desarrollo sostenible, la ONU también lo toma. Obviamente estas son todas decisiones de políticas públicas mundiales, ¿sí? Que tienen una orientación, que tienen un sentido, que tienen una ideología atrás, etcétera, ¿no? E incorporan hablar de una población científica y tecnológicamente alfabetizada. Y ahí se empieza a hablar de alfabetización científica, pero vamos a ver también cuál es la diferencia. Y sobre todo, después, bueno, y se crea la red de popularización de la ciencia para América Latina y el Caribe, la red POP, está todavía. Y después se habla en la Conferencia Mundial sobre Ciencia en Budapest sobre un contrato social para la ciencia del siglo XXI, integrándolo a la cultura general. Y ahí ya se empieza a hablar de que no solamente estamos hablando de ciencia por acá, de cultura por acá, sino tiene que ser parte de todo, ¿no? Y a su vez hablan de la democratización de la ciencia y tecnología, pero porque hay algo interesante. ¿Qué se incorpora a partir del 2000? Toda la parte tecnológica de Internet, ¿no? Entonces se empiezan a dar cuenta de que va a haber un montón de... Primero, que es una herramienta, creo que ni siquiera pueden haberse planteado lo poderosa que es ahora, pero sí, se empiezan a dar cuenta de que esto además forma parte del empuje de la globalización. Esa globalización también tiene toda una caracterización ideológica atrás, ¿no? Y para eso, y estos medios de comunicación tan rápida, obviamente necesitas que la gente que haga empiece a saber manejar una compu, ¿no? Por lo menos qué es, por lo menos no. Entonces, incorporan toda esta parte tecnológica en este discurso. Después, bueno, aquí en América Latina, empiezan a ver, mira, en 2001, 2002, 2003, en Bogotá, sobre todo Colombia, se forma un polo muy grande de popularización de la ciencia, se hacen talleres regionales, se hacen uno en Lima, la memoria de la UNESCO también se hace en Perú en el 2005, hay un congreso iberoamericano muy grande también en Perú, y se incorpora esta declaración de Santo Domingo, que es la necesidad de buscar caminos para una democratización de ciencia y tecnología, que es la base sobre la cual se generan las políticas públicas para todos los países que forman parte de la ONU y de la UNESCO. Argentina, Perú, etcétera, ¿no? Después les puedo dejar esto. Bueno, en la región hay, digamos, como hitos, el Programa Nacional de Divulgación y Valorización de la Ciencia y la Tecnología en Chile en el 95, esta estrategia, miren esta palabra, de apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación en Colombia, y en Argentina el Programa de Popularización de la Ciencia y la Innovación en el 2013. Es ahí cuando tiene acá un empuje muy grande y se generan todas las políticas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de Tecnópolis, ¿no? Para esto, obviamente, uno tiene que tener una base, tanto de que en Perú carecemos de redes entre los institutos de investigación, el CONICET, allá solamente está el CONCITEC, no tenemos otra cosa, y los institutos públicos de investigación no están en la red del CONICET o del CONCITEC allá. Ni siquiera de universidades, están adscritos a algunos ministerios. Entonces todo está muy disgregado, todo no tiene no hay una unicidad, es bien complicado poder generar una política pública a través de eso. Bueno, y ahí, ¿por qué tomamos primero la palabra popularización de la ciencia? Que es establecer, y eso siempre es algo que hicimos mucho, enfocamos mucho porque nos pasa que los científicos nos creemos o se creen, no sé si puedo decir que formo parte o no, como que tenemos una verdad, como que tenemos, ¿no? La realidad solo la vemos nosotros conocemos y el otro no, básicamente es eso. En Perú es una realidad peor todavía. Cuando yo doy clases en biología, por ejemplo, de etnobotánica, de etnociencia, hablo de, bueno, estamos dentro de un paradigma. No tienen ni idea de lo que es un paradigma. Epistemología, cero. O sea, toda la formación de los biólogos, por ejemplo, en Perú, en la Universidad de San Marcos, en todas las universidades, hay 2 o 3 privadas, etcétera, es
O sea, ni siquiera pueden entender de que hay corrientes o paradigmas dentro de los cuales están estudiando algo. O que, por ejemplo, la taxonomía que usan es una taxonomía X, pero puede haber otra. Es como que yo los tengo en 5º año, se están recibiendo. Y, ¿cómo? ¿No? Entonces eso es alucinante también. Porque tenemos toda una masa de científicos que creen que son los dueños de la verdad y que además es única. Ni siquiera pueden pensar, es bien grave eso, muy grave en ese sentido, ¿no? Entonces, algo que nosotros empujamos mucho, y además no solamente se da en Perú, se da en Ecuador, se da en México, en varios países, pero bueno, Perú es una realidad que conozco muy bien, en donde tenemos que establecer no solo una doble vía, sino también, primero, que los científicos sepan que la ciencia es una construcción social y que forman parte de una sociedad y que son una expresión de eso. O sea, primero, primordial. Por eso cuando hicimos el programa de popularización vamos a hablar primero con los científicos, no con la gente. ¿No? No es que, ay, les tenemos que enseñar, no, no, no. Primero aprendamos nosotros no solo qué decir, sino que nosotros somos parte de este contexto social, no estamos fuera de él. Eso es importantísimo. Eso me lo enseñó Horacio Quignanelli, por ejemplo, ¿no? Lo aprendí mucho escuchándolo. Además, debe conocer, ¿no?, el científico, la ciudadanía a la cual se dirige, entender la idiosincrasia, necesidades, contextos, nivel de comprensión. Entonces esto es un proceso social y democrático. Tenemos que hablar que somos parte de la democratización de este conocimiento, que creo que es lo fundamental, ¿no? Entonces, como les digo, la popularización de la ciencia primero tiene que estar enfocada en nuestras aulas, para después poderla trabajar con el resto de la gente, ¿no? Eso es fundamental. Alfabetización científica, que es algo que se usó mucho en España, y por eso les decía que, porque yo digo, la popularización, ¿cómo la mido? La divulgación, bueno, la difusión puedo medir la cantidad de artículos, ¿sí?, que se producen, pero ¿quién los lee y cómo? Es complicado. Entonces, en este contexto, sobre todo en los años 90 y 2000, se habló de alfabetización científica y se empezaron a hacer encuestas, ¿no?, que básicamente son estudios cuantitativos y también cualitativos, con entrevistas en profundidad, etcétera, en Londres, en Inglaterra, en España sobre todo, para poder saber cuánto sabe la gente de qué, de hechos científicos, conceptos, teorías, sabés qué es la teoría de la relatividad, sabés qué es la teoría de la evolución, etcétera. El uso de este conocimiento en situaciones reales o simuladas, familiarización de, bueno, ¿qué es la ciencia? O sea, ¿sabés qué es el conocimiento científico? ¿Cómo es el método científico? ¿Qué es la experimentación, por ejemplo, ¿no? Familiarización con también aparatos, instrumentos, un telescopio, un microscopio, etc. Resolución de problemas, ¿no? Aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos científicos en distintos ámbitos, también en el colegio inclusive, y tomas de decisiones, ¿no? Por ejemplo, la vacunación. No estoy hablando de la de COVID, sino de otras, ¿no? ¿Por qué no te vacunas? Entonces ahí también, con todo este conjunto de datos, sobre todo, y de variables, uno puede saber cuál es el nivel de alfabetización científica que tiene una población, ¿no? Entonces se arman. Bueno, Sí, es como que también es una decisión política qué preguntas se hacen. por supuesto. Entonces ahí es donde está buenísimo, pero yo elijo dar a conocer qué es lo que la gente, quiero que la gente sepa, básicamente. Entonces, estaría buenísimo que sea realmente amplio, pero por lo menos lo que son las encuestas de Argentina son bastante pobres las preguntas que se hacen. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo no las... Bueno, hay una etapa pre-pandemia y post-pandemia. En el caso de la post-pandemia se incorporaron preguntas sobre cuál fue el rol de los investigadores o de la ciencia en la pandemia. Todo eso es como que fue interesante. Pero después las preguntas son muy de uno de esos campos, como familiarización con los procedimientos, ¿qué es un científico? ¿Qué hace un científico? ¿Cómo se financia la ciencia? Y un par de preguntas más. ¿Crees que la ciencia aporta a tu vida? Sí, no sé. Pero en cuanto a lo que es resolución de problemas, toma de decisiones y conocimientos
generales en eso, por lo menos las encuestas que leí yo de 2015 a 2021, muy poco que me acuerde. Ahí hay algo interesante, porque por ejemplo, bueno, no se toma, por ejemplo, no tiene tanta ponderación el conocimiento en sí, que eso se ve en el colegio, en las pruebas que se hacen en los colegios. Pero por ejemplo, si yo tengo que hacer lo que se llama una base cero, ¿no? O sea, yo tengo que arrancar 2015, había 1000 personas que sabían que era un telescopio y 3000 que no. Algo bien simple. Después de 10 años que yo apliqué estos programas, de lo que es astronomía para todos, ponele, hay ahora 1500 de 2000, ¿me entendés? Esa simplicidad, lo que te parece, a mí me sirve para poder medir una política de acá a acá y cuál, porque si no es súper complejo. Sí. Sí, no digo que esté mal, porque entiendo que sirve como un punto de partida. Una línea base. Pero lo que sí, no sé si en otros países será más complejo. Te digo, te podés leer las de Londres, podés leer las de España, son también así súper básicas. Claro, además que y muy enfocadas así, sí. Yo ni siquiera vi cosas de ciencias exactas, vi como saber lo que hace un científico, de dónde sale la plata para hacer ciencia, creí que la ciencia sirve y cosas así como mucho más básicas, ni siquiera que es un telescopio, que es un problema. Bueno, si sabes lo que, por eso te digo, si vos en el 2015 tenés 100 no y 2 sí, y en el 2022 tenés 80 y 20, ahí podés ver el porcentaje de crecimiento, por lo menos saber que es un científico. Sí. O sea, generalmente a veces en política pública, cuando vos vas a ejercerla, si lo haces a lo científico, porque nosotros quisiéramos, a veces es un poco difícil después, no solo medir, sino ver cómo haces acciones de incidencia para que esas cosas cambien. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos había, y ahora lo voy a mostrar, poca vocación científica. Ahí está. Si vos como Estado necesitas que haya... En el Perú, por ejemplo, tenemos una brecha de casi 12.000 doctores necesitamos para ciertas áreas. No hay manera. Hay 1.800 y se necesitan 10 veces más. No solo no hay vocación científica, se hizo un estudio sobre eso, porque obviamente no te da plata, ¿no? Y la familia. No hay campo para investigar, si no hay carrera de investigador allá, ¿no? Pero en Estados Unidos estaba decreciendo. Entonces, esta serie de Big Bang Theory, ¿okay? Parte fue financiada por el Estado y aumentó un 11% la vocación científica. O sea, son cosas muy concretas que uno tiene que medir para después poder ver que eso... O sea, no es que no solo la financió, sino que les dio acceso a distintas investigadores para que puedan sostener, y se midió eso, ¿no? Pareció alucinante. Bueno, Jurassic Park, acá el docente de la... Bueno, me gustaba Indiana Jones. Bueno, después Jurassic Park, la cantidad de inscritos a paleontología en esta facultad fue enorme. Mirá qué bueno que dice eso. eso. Me parece que se está viniendo ahora. Astronomía tuvo un récord con Cosmos. Bueno, fue el viejo Cosmos. Pero para eso necesitas la línea base, por lo menos tenés que tener 2 o 3 preguntas base para que vos veas cómo eso puede accionar. Después lo podés enfocar en ciertas cosas, y sí, las ciencias sociales siempre quedamos para afuera, o sea, también eso es una pelea. En el Concitec, yo como arqueóloga dirigía el programa de popularización y ahora les voy a mostrar un poco eso, que es un poco la parte más técnica, un poco más aburrida, y no teníamos el programa de ciencias sociales, yo me recontrapeleaba, además la presidenta era una genetista que era así, sí, ¿no? Y toda la política nacional de ciencia y tecnología nos excluía. Después se logró incorporar, pero para eso tenés que consensuar con un Congreso que te tiene que aprobar la ley, tenés que consensuar con un Ejecutivo peleado con el Congreso, hay un montón de fuerzas. Quisimos poner la carrera de investigador y el Ministerio de Economía nos dijo no, o sea, no hubo manera, porque ahí había que... No hubo manera. Y todo eso, o sea, a veces es un poco más grande y complejo de poder aplicar, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, cultura científica, y ahí está esta palabra tan complicada, ¿no? Y acá no hablamos de qué quiere decir en realidad, sino más bien cómo se concreta.
que es que estos individuos, la manera en que se relacionan con la actividad científica y va más allá de la alfabetización, es más que el conocimiento, es la comprensión de la ciencia como producción social e intelectual, su valoración y su uso en la toma de decisiones sociales informadas. Y eso tiene hay un texto, sobre todo los ingleses siempre la tienen bien clara en eso, porque siguen siendo un imperio, tienen mucha bibliografía sobre esto, y se puede medir como política pública. ¿Saben en qué? En algo muy concreto, y que yo podía hacerlo en el Perú. Es todos los institutos de investigación, todos los ministerios, todas las universidades, cuánta plata gastan en la parte de comunicación y comunicación científica, y si tienen un presupuesto asignado, porque eso se ve en toda la aplicación del Ministerio de Economía, tiene una aplicación en donde uno entra una por una, ¿no? ¿Cuánto hay de eso? Lo otro, ¿cuánta profesionalización hay de periodistas científicos o de científicos periodistas? Estábamos en 0, ¿no? Hicimos toda la medición cuando lanzamos este programa de cuánto se aplicaba para poder tener estos espacios de comunicación. Por ejemplo, espacios y actividades, museos de ciencia. El Perú no tiene ninguno, ¿ya? Espacios, poquitos. Y hablamos de ciencia, la arqueología. Bueno, todos los museos son historicistas culturales en donde te muestran el huaquito y eso, y para de contar, no hay mucho más que mostrar el objeto, ¿no? Entonces, y lo otro, la toma de decisiones, que ahí está, para mí es súper interesante, y además en un país como Perú. La gente en el Perú te dicen, bueno, pero la gente cree en los chamanes, ¿no? Y no va al médico. No va al médico porque no hay médicos, no tienen acceso a la salud. Entonces la gente que puede estar muriéndose en la puerta de un hospital, que les cuento además que están armados, ¿no? Tienen seguridad, reja, ¿no? Es un concepto que está muy diferente a lo que tenemos acá, puede estar con un niño enfermo, no sé, 3 meses para que lo atiendan. Entonces se van al curandero, se van al chamán, se van a los mercados, en donde hay señoras o señores que con sus mezclas le dicen, bueno, me ha tocado estar en un lugar alucinante que se llama La Parada, que es un mercado gigante en Lima, en donde una persona vende sus pócimas y viene una señora con un hombre con una parálisis, con la boca así caída, etc., le había agarrado una hemiplegia, y le estaban dando, porque no podía ir al médico, ¿no? Entonces, ahí también hay cultura científica, no toman decisiones malas solo porque no saben, o porque no tienen acceso a los servicios públicos también, ¿no? Ahí también incorporamos bastante de ese tipo de investigación para no sesgar solamente, decir, no, bueno, no. Por otro lado, lo de COVID, sí, igual que creo que en todo el mundo, fue bastante interesante ver los niveles de vacunación en los distintos lugares y el por qué te vacunas y el por qué no. Y ahí también tenemos que volver a todo el tema de cómo se difunden las noticias, la ciencia, la calidad de información que hay. En Perú, por ejemplo, no tenemos ningún organismo que pueda ver quién está mintiendo, quién está, no hay ningún consejo de periodistas, por ejemplo, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el CONCITEC, en popularización, yo dije, vamos a trabajar con Indecopies. Indecopies es quien ve todos los, digamos, publicidad engañosa, ¿no? Varias cosas, el tema de marcas, etc. Trabajemos en conjunto para generar un espacio para poder combatir el tema de la publicidad engañosa con cosas científicas, como por ejemplo vender placenta de tortuga, ¿no? Que eso es lo menor que puede pasar, pero en realidad hay otras cosas mucho más graves, ¿no? No hubo manera tampoco de poder hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros tomamos, y ahora les voy a mostrar esto que es la parte más técnica, cuando uno hace una política pública, acá cambiamos el color porque ese es el programa del CONCITEC, digamos, es del CONCITEC y de popularización del CONCITEC. Tenemos todos instrumentos de gestión que nos dicen qué es la ciencia para el Perú, cuáles son las líneas que se tienen, que son priorizadas, qué es un programa. Por ejemplo, ahí se llaman de
el Perú tiene una cosa alucinante en cuanto al manejo del Estado, que hablan de servicios, ¿no? O sea, no te dan derechos de salud, te dan servicios de salud. No te dan derecho a la educación, te dan servicios. La naturaleza te da servicios ambientales. Todos son servicios. Está todo medido así. ¿No? Entonces acá son servicios científicos y tecnológicos para desarrollar recursos humanos. Fíjense cómo las palabras que se eligen, ¿no? Desde la Constitución misma hasta cómo se baja en la política pública, influye lo que vos estás haciendo. Ahí, bueno, estas directivas que ustedes ven ahí, estos numeritos que hay con las directivas, nos hacen generar programas especiales de transferencia de extensión tecnológica, de fortalecimiento para la innovación, para la competitividad, solo para la industria, prospectiva y vigilancia tecnológica y popularización de la ciencia. Entonces, con esta concepción más haber tomado, porque a nosotros nos piden desde el Ministerio de Economía, que nosotros tenemos que decir, ok, yo te pido esta plata, la aplico en este programa, pero al año siguiente me tenés que decir cómo esos indicadores cambiaron, cómo aumentó la cultura científica, ¿no? Entonces yo tenía que elegir además un concepto que pueda ser medible. ¿Cómo lo podía medir? En la cantidad de espacios que se abrían y de público que iban, que estaban relacionados a ciencia, y a ciencia según lo que me dice la ley peruana, no lo que yo quiera, ¿ok? Pudimos incorporar las ciencias sociales, porque dijimos acá arqueología por lo pronto, por lo mínimamente tiene que estar, ¿no es cierto? Querían hacer turismo, porque obviamente es una actividad económica importante, pero turismo, o sea, ¿no? Ahí peleamos un poco, ganamos igual. Y luego la plata, o sea, toda la inversión pública que hay en programas que están incorporados. Luego el tema de los docentes, hacer actualización docentes en ciencia, ¿no? O sea, también lo incorporamos. Y ahora les voy a mostrar un poquito, y todo eso, esos indicadores se pueden medir a través de lo que es cultura científica tomada como este concepto medible a través de estos 4 valores que les estaba contando. Entonces pudimos hacer una línea base y 5 años después, ahora el año pasado recién hicieron justamente este cambio, ¿no? Esos espacios ahí donde se daba la comunicación pública de la ciencia, digamos, ¿incluían los museos? No, se incluían. Incluían museos, espacios periodísticos, notas de prensa, noticias. Porque acá los museos, por lo menos el Museo de La Plata, de vez en cuando indicador, digamos, de público es enorme. Claro. Pero, por ejemplo, lo que yo... Pero si los sacás como outlier, digamos, no, habría que ver cómo estaba dentro. Pero lo que nosotros hacíamos en ciertos museos era poder tomar cuánto lo utilizaban los profes como herramientas para las aulas, porque si no la visitación sola te queda corta. O sea, no es una... Hay que buscar la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Bueno, ahí el programa, ahí está el CONCITEC, se preparó con un comité, ahí están todas las universidades, etcétera, las reuniones, una aprobación interna, esto es algo más aburrido. Estos son los lineamientos, ¿no? No me voy a detener en esto, lo que me voy a detener es el diagnóstico situacional. En la parte de educación se tomó la evaluación PISA, que yo sé que acá no la quieren mucho y tienen razón de no quererla, pero allá es un estado de lo más ultra neoliberal que pueda existir, les encanta la evaluación PISA. Vocación científica, se hicieron estudios de preferencias de carrera en educación superior, estudios de diferentes factores que influyen a los jóvenes a inclinarse por una formación técnica, se hizo todo un trabajo de casi un año y había números. Investigación sobre la necesidad de profesionales, las capacidades en CTI, que como les decía nos falta, tenemos una brecha enorme de investigación en el Perú, y todo eso lleva a saber con estos números, y además de la inversión, que había una escasa cultura científica en la sociedad peruana, ¿no? Entonces pudimos sustentar a través de esto por qué había una escasa, ve que ahí no tomamos el tema de decisión social, ¿no? Solamente estos números que nos permitían sustentar eso. Y a través de eso hicimos esto, que se llama árbol de problemas. Esta es una metodología de política pública que se tiene no solo en toda América Latina, sino en gran parte de Europa, que nace de la CEPAL en los años 70.
Entonces hablamos de las causas que están abajo, ¿no? Entonces tenemos instituciones que generan y tienen limitada difusión de las investigaciones y sus resultados. Nos dimos cuenta que los institutos públicos de investigación y las universidades publicaban, además de poquito entre sí, casi cero para la gente. Nada. Medimos eso. Instituciones de educación superior no ofrecen programas complementarios para la profesionalización de comunicación científica. Ni una sola universidad, ni una sola carrera tenía ni siquiera una optativa que tenga que ver con la parte de comunicación científica, popularización, divulgación, pónganle el nombre que quieran. Nada, ni una sola. Limitada experiencia educativa con temas de ciencia y tecnología en términos cuantitativos y cualitativos. Los chicos en los colegios, si bien tienen una materia, se llama CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente, digamos, el sistema educativo allá tiene sistema por competencias, lo que antes teníamos casi en la época de Méndez, en los 90, y no tenían, los chicos no salen a los museos, no tienen experimentación, hicimos también ahí unas estadísticas en los coles. Medios de comunicación masiva difunden limitada información y de baja calidad sobre la generación de ciencia y tecnología y sus beneficios. También hicimos una medición en los periódicos, en la tele. Y el Estado y el sector privado, en todos sus niveles, gestionan de manera deficiente el posicionamiento de ciencia y tecnología como herramienta del desarrollo para el país. Ahí está la plata, que no estaba, ¿no? Entonces, con estas causas, tenemos arriba, ¿qué pasa? La ciudadanía aprovecha de manera limitada la investigación y los beneficios, la ciudadanía accede de manera limitada a la información científica, hay una débil vocación científica y una desinformación sobre las carreras, no cuentan con suficiente información veraz para ser una sociedad científicamente alfabetizada, y ahí arriba, bueno, dice que la escasa cultura científica no está incorporada, o sea, la cultura científica no está incorporada como algo de desarrollo para la sociedad, económico, social y cultural del país. Sobre esto, y por eso es que podíamos medir qué quiere decir tener escasa cultura científica, quitando este contenido de valor de lo que hablamos de cultura y de ciencia, sino utilizándolo y aplicándolo como una terminología para gestión pública. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ahí está. Ahí abajo ven que son los institutos públicos de investigación, universidades, empresas, o sea, son quienes, instituciones que generan limitada, son los institutos, las universidades y empresas. Instituciones de educación, las universidades y los institutos de educación superior, que son los técnicos. Experiencias educativas es la educación básica regular, ahí se llama, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones a las cuales tenemos que ir con el programa de popularización? Los medios de comunicación y aquí los tomadores de decisión, que son los que están, los funcionarios públicos. Bueno, y acá hicimos este programa de popularización para incrementar la cultura científica, democratizando el acceso, crear puentes, ¿no?, entre la comunidad científica y sus ciudadanos, y lo que hicimos acá es hicimos dos cosas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ahí vos decís, ¿qué hacer? Generamos capacidades para actuar como traductores, artistas, moldeadores de otra forma de expresar la ciencia con el objetivo de llegar a todos, y generar entornos. Entonces capacidades por un lado para docentes, para científicos, ¿sí?, para los medios, para los periodistas, y lo otro es generar entornos que accionen de manera complementaria a la educación formal para servir como medio de expresión, desarrollo social, cultural, científico del país, sobre todo museos y espacios de ciencia. Esas dos cosas. O sea, nos propusimos como los dos componentes dentro de la política de Estado para poder accionar en eso. Y ahí está, ¿no? Fortalecemos las capacidades y generamos articulación de espacios físicos y virtuales para la popularización de la ciencia. Aparte de las universidades y colegios que estuvieron haciendo encuestas, también hay centros universitarios que abundan en las ciudades para el ingreso a las universidades, porque viste que en el país que son, hay un problema de por qué no llega la ciencia no solamente por cómo está formado el colegio, eso es una nota. ¿No? Y lo primero es ganar dinero y lo que tener dinero es. Y el porcentaje mínimo de personas que ingresan a la universidad y el costo que tiene el examen a la universidad
pública. Ujú. Y hay como un negocio Las pre. las preuniversitarias, que son como el curso de ingreso acá, cada uno de 6 meses, un año. Hay personas que están 4 años preparándose para ingresar a la universidad y jamás, porque estuve preparando en algunos lugares, ni en la preuniversitaria de San Marcos, hay ¿qué te desempeñas? ¿Qué haces? ¿Para qué estudias? Y pienso que les serviría muchísimo ir a esos centros preuniversitarios a ver por qué carreras y conocer ciencia, ¿no? Porque todo lo que ustedes es real, muchas cosas, pero es un lugar muy cómodo. Y en la vida Sí. A ver, ahí hay un tema y eso es algo que, por ejemplo, acá no conocemos, que son estos centros pre, que además son un negocio para las propias universidades públicas, porque para entrar a San Marcos, a ver, son... 10% por carrera, y dependiendo de la carrera, es bueno, porque Sí. vos estás a un punto de ingresar, estás en una lista de espera de milésima de puntaje para ingresar. Son 60.000 personas al año que dan y entran 2.000. Esa era una idea, ¿no? Acá antes había algo parecido, por cuando la Facultad de Medicina tenía cupo limitado, estaba universitas, toda esa. Exactamente. De ese estilo. Pero ahí es para todo. Claro. Más o menos al año el examen de ingreso que no te devuelven obviamente ese dinero y no se dice que se invierte después para qué. Ah, eso es para, ¿sabes? O sea, eso es de la caja de la universidad, porque el Estado le da solo el 50% del dinero que la universidad necesita para funcionar y el otro 50% sale de los exámenes de ingreso. Son un gran negocio. Te contesto, cuando los chicos ya van y los padres pagan una pre, ya saben qué quieren estudiar y se meten así porque sale muy caro. Entonces tu vocación la tenés que tener previo. Entonces vamos a los secundarios. Entonces, sobre todo para ver vocación. Pero en realidad, vos le preguntás hicimos unos focus group, digamos, las familias les cuesta tanto que el examen $80 una vez, pero después tenés que comprar el prospecto $20 más. Toda tu preparación, San Marcos cuesta 1.400 soles, serían $300, ¿no? $300 por mes prepararte para poder entrar a la universidad pública, de los cuales entran de la pre tienen cupos como el 5%. Entonces, imagínense que no es como acá, que bueno, yo entré y dije, ay, quiero hacer arqueología, ay, quiero ir a Bellas Artes, ay, quiero estudiar botánica a la vez que estudio. Imposible, eso no existe. Haces esa carrera, además, otra cosa, este sistema termina los chicos con 17 años. ¿Sí? 16. Ya tienen que elegir una carrera que a sus padres les cuesta un montón de plata, porque en las privadas también hay que hacer examen, que son más caros porque el fristo es la plata. ¿Saben cuándo festeja la gente peruana? Cuando ingresa a la universidad, no cuando termina. Terminar es fácil, es como un secundario, 5 años tal cual, tenés chicos de 21 años que ya son licenciados. En secundaria, salí de quinto secundario el último año, y acá era el mismo nivel de matemática y 10 años después de ingresar a la universidad no me costó. Por el que estás muy capacitado, pero porque después te rompen a la hora del examen. Claro. El primero, segundo año de empezar. Claro. Entonces allá te cortan el pelo, te hacen la fiesta cuando entraste a la universidad, no cuando salís. ¿Salís? 5 años, porque además el sistema es diferente, ¿no? No tenemos, allá no hay dar un final. No existe, das 2 parciales que además se promedian y terminaste. La ascendencia social es nula. Porque con ese sistema, Lo que decías es en cuanto como llegas al docente o al científico, es un dios, el profesional. Lo que no te puedo tener un trato directo con el docente y capaz de tener un diálogo. Es súper playero que allá no. una más síntomas como base la prueba PISA, el nivel académico de la prueba PISA está dado más por los padres que por la escuela. Sí, tendría que contar, o sea... Es una realidad completamente diferente de la que hay acá en todos los niveles, universitarios, de salud, los conservadores
No, y lo otro es que, digamos, tenés 3 universidades públicas, digamos, en Lima, vamos a hablar sobre Lima. San Marcos, pero Villarreal va acá, San Marcos, la Agraria y la UNI, ¿no? La de Ingeniería, la de Ciencias Agrarias y la Universidad Nacional de San Marcos, que es la decana de América, la más antigua de todos, soy San Martín, mi alma mater total. Son las 3 en donde es muy difícil entrar, ¿sí? Entra gente, sobre todo a nivel socioeconómico bajo, porque nadie de nivel socioeconómico alto se va a dignar a pisar una universidad pública. Es como, ¿no? O sea, es como, yo les cuento, ahí voy a seguir grabada. La familia de mi ex esposo, que tiene una posición súper alta, cuando les dije que iba a estudiar en San Marcos, casi se muere. Creo que iba a estudiar a la Católica. A la Cato, no, a la Cato. Y yo, no me entra en la cabeza. Además, la Cato, ¿quién la conoce? Le decía yo. O sea, San Marcos es la cuna de la universidad del mundo, de los arqueólogos, ¿no? Bonavía, todos salieron de San Marcos. Pero bueno, es como un tema de estatus también. Ahora, respecto a quién es profesional, los últimos años, como es tan difícil, han salido un montón de universidades retruchas. Por ejemplo, te voy a dar, es mentira, hay una universidad, que es de un político además, que puso una, ¿cómo podría ser? Como una escenografía de cómo eran las ventanas de un edificio de supuestamente la Facultad de Medicina. O sea, estaba una escenografía, un cartel, pero que era de ventanas de verdad, para que la gente vea que tenía 10 pisos, y en realidad era un sucuchito de 2. No les estoy mintiendo. Y la gente humilde, como no puede entrar a San Marcos y está años de años, manda a sus hijos a su universidad por 100, 200 dólares por mes, porque allá es muy caro todo, ¿ah? Todo es muy caro. Pero claro, pueden hacer el esfuerzo. Entonces, vos vas a ser ingeniero y entras a los 16 años, tenés que terminar tu carrera. Entonces sí tenés un montón de profesionales que quizás no se pueden expresar ni saben leer ni escribir, y son doctores, porque el sistema te lo permite. En ese ámbito. Es bien complejo. Y no fuimos a las pre porque como las pre son un negocio y los chicos van directo ya sabiendo qué quieren hacer, toda la parte de vocación va para la secundaria, sobre todo el último año. Igual no pudimos abarcar todo, imagínate, o sea, esto fue, empujamos un montón. ¿Cuánto tiempo se hizo? 5 años. Ahora acabo de cumplir 5 años, yo ya no estoy ahí, hace un tiempo, pero sí me entrevistaron y bueno, ahí están todos los objetivos, ¿no? Las metas, qué tipo de proyectos, hicimos por ejemplo, hay ahora un diplomado de comunicación científica en una universidad. Hay la cátedra de comunicación científica en San Marcos. El programa de popularización de la ciencia cumplió ya 5 años. Sí, ya cumplió 5 años. El año están haciendo justamente la Dirección de Investigación y Estudios de CONCITEC con una consultoría externa cuál fue el impacto que tuvo. Todavía no lo sé. Es mi hijito. Tenemos la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que se llama Perú Conciencia como espacio, que puedo decirlo con también mucho orgullo, en el 2014 había 4.000 personas en el centro de Lima, en un lugar donde los científicos venían y pegaban carteles, ¿viste esos carteles, los pósters de los congresos? Bueno, eso era. ¿Te imaginas? Cero. Y armamos Perú Conciencia y al año siguiente tuvimos 40.000 personas, en un shopping, en San Martín de Porres. Es como yo les dije, es en La Ferrera. Me llevé todo eso por todas partes y no lo centralicé en la zona de siempre, ¿no? Y fusionó, lo hicimos a nivel nacional, lo descentralizamos, incorporamos museos de arte, museos de arqueología, sitios arqueológicos, el Capamián, todo como parte del programa de popularización, y por ley se sacó la Semana Nacional de la Ciencia la primera semana de noviembre. Entonces con eso generamos un montón de espacios y hicimos capacitaciones para los institutos públicos de investigación, y por lo menos 3 institutos ahora tienen un área de comunicación científica. Todo eso es lo que fue creciendo. Está el área de astronomía en San Marcos, que también hablan de, y se incorporó la palabra popularización a la terminología
dentro de la gestión de la universidad, de algunos programas, ¿no? Eso sí funcionó, de verdad que funcionó. Hay un proyecto para crear un centro de ciencia del conflicto, ¿o no? Hay un proyecto para hacer el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, sí.